estamos listos para la entrevista. Nos acompaña, está aquí con nosotros en el estudio el señor Ramiro Escobar, internacionalista, profesor PUC de la Universidad, también Antonio Ruiz de Montoya y columnista de La Mula. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias por la invitación, Humberto. A usted muchísimas gracias, Ramiro, por acompañarnos. Sin duda tenemos que hablar pues de la incertidumbre, la inestabilidad que se está viviendo en este momento en Brasil. Hablamos, ojo, tanto en el ámbito jurídico como electoral. Vamos a ir analizándolo poco a poco. Y bueno, pues la situación expresamente del expresidente y candidato presidencial Ignacio Lula da Silva. Bueno, sí, Lula está en una situación muy complicada. Tiene 7 juicios, ¿no? Por el cual han pedido 12 años de prisión para él. Es un juicio por un departamento triplex que supuestamente le dio la empresa OA, es una de las empresas implicadas en el caso Lavallato. Así es. ¿No? Es un juicio basado en la delación de algunas personas, pero no hay al parecer un título de propiedad que diga que ese departamento es de él, pero parece que sí lo usó. Entonces, además de eso, los otros juicios configuran por lo menos una, si no cierta participación, conocimiento de él de todo el mecanismo de corrupción que había, ¿no? Eso es importante recalcarlo para el televidente, ¿no? Que este es un proceso, nada más de varios que se están siguiendo. 6 más tiene. Así es. Ahora, otra cosa que es importante precisar es que él no está políticamente muerto, ni tampoco su candidatura está totalmente anulada, ni tampoco se va a ir a la cárcel en 2 mañana. Días. No, tal vez ni en un mes ni en varios meses. Todavía tiene 2 instancias para apelar, Mirta. Uno es el Tribunal Superior de Justicia, es una instancia por encima de la Sala de Segunda Instancia que ha fallado en contra de él, y el Tribunal Supremo Federal, que es la máxima instancia judicial en Brasil. Entonces él todavía podría apelar, todavía podría ser candidato. El Tribunal Superior Electoral tendría que evaluar si acepta o no acepta su candidatura. Todo esto configura, como verás, un panorama muy complicado en Brasil. El Tribunal Supremo Electoral ya en última instancia, ¿no? Y aquí vamos a entrar un poquito, sin ánimo de aburrir al televidente, en el marco electoral mismo, en la normativa electoral, porque es importante también comprenderla y por qué una persona condenada podría ser candidato, ¿no? Hay una ley conocida como la ficha limpa o la ficha limpia, ¿no? Donde los ciudadanos cuyas sentencias hayan sido confirmadas, ojo, por un tribunal de apelación, están impedidos de presentarse como candidatos a las elecciones a presidente. Pero claro, está hablándose de una cuestión posterior a la apelación. Pero él todavía no está en esa situación. O sea, todavía puede estirar, digamos, sus posibilidades judiciales hasta lo máximo. El 15 de agosto es el límite para inscribir candidatos. El Partido de los Trabajadores va a decidir inscribirlo de todas maneras, ¿no? Incluso después de esa fecha, podría producirse el fallo cuando él ya es candidato, podría producirse el fallo cuando se ha pasado de la primera a la segunda vuelta, y una situación aún más excepcional es que el fallo final del Tribunal Supremo Federal sobre si se le condena o no y se va a la cárcel o no, podría producirse cuando ya es el presidente electo, ¿no? Lo que sería una situación complicadísima. Entonces, y estamos hablando no de un candidato sin ninguna posibilidad de ganar, sino con el que tiene la mayor intención de voto, ¿no? Bueno, un candidato que tiene, ojo, más de 30% de aprobación. 35 más o menos, y el que viene atrás tiene algo de 20, que es 18, me parece, sí. Sí, incluso menos, ¿no? Es Jair Bolsonaro, un candidato de ultraderecha, Así es. Peligrosísimo. Sí, también, ¿no? claro, es el otro extremo, ¿no? Claro, y entonces mucha gente ve que la única persona que podría ganarle con contundencia a Bolsonaro es Lula, ¿no? Y los otros candidatos, o sea, hay Marina Silva de una red sustentable, probablemente Gerardo Alckmin, otro candidato del Partido Socialdemócrata brasileño. Entonces, hay una serie de candidatos que están ahí pugnando, pero él es el que tiene más fuerza. Entonces, imagínate la situación tan complicada. No, y si se habla de inestabilidad en estos días, ¿no? ¿Cómo esta inestabilidad va a crecer en los próximos meses o aún más en este escenario que menciona, ¿no? Sobre un presidente pues condenado? Así es. Bueno, o un presidente con orden de captura luego. Procesado o, digamos, imagínate la situación con un presidente electo y con un fallo judicial en contra que pide que lo metan a la cárcel. Exacto. O sea, entonces hay una situación que de verdad lanza un pronóstico muy, muy terrible para la estabilidad, no solo política, sino social en Brasil, porque hay gente en las calles protestando por este juicio que desde el punto de vista de sus seguidores es arbitrario, exagerado y que lo que busca es sacarlo de la escena electoral. O sea, yo creo que a pesar de que la operación judicial Lavallato, encabezada por el juez Moro, es una operación interesante, ejemplar, que no ha tenido, digamos, parámetros para meter a la cárcel o para producir fallos que han terminado con aplaudida por el mundo entero. Muy poderosa en la cárcel,
Pero de todas maneras tiene un impacto político. Puede haber una cierta animosidad rondando entre quienes están llevando adelante esto. ¿Por qué? Ya? Y es que creo que los opositores de Lula obviamente están alentando que esto se produzca porque no lo quiere ver en la cancha electoral. Entonces los jueces tendrían que tomar distancia. No, porque lo ven ya presidente, ¿no? Además, sí, es lo más con probable, ese porcentaje ¿no? de aprobación. Y hay gente que puede decir, votantes brasileños, ciudadanos brasileños, que pueden decir, bueno, mira, este señor cuando fue presidente durante 2 periodos tuvo una actuación notable, ¿no? Cerró en alguna medida el abismo social, dio grandes programas sociales, sacó a mucha gente de la pobreza. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre él y los otros que también están involucrados en casos de corrupción, incluido el actual presidente, Michel Temer? Así es. Lula da Silva, hay que entender, salió, ¿no?, de presidente con 80% de aprobación. Así es. Eso es algo inaudito, bueno, al menos en nuestra realidad. Bueno, en Chile también se han producido situaciones similares. Ricardo Lagos, cuando fue presidente, salió también con una altísima aprobación. Yo recuerdo la escena de Ricardo Lagos saliendo del Palacio de la Moneda y la gente aplaudiéndole en la calle, cosa que nunca hemos visto acá. No, nos encantaría. En Brasil, cuando Lula termina su segundo periodo, sale con una altísima aprobación, ¿no? Dejó contenta a la mayor parte de la sociedad brasileña, tenía un apoyo muy amplio de diversos estratos, de empresarios, de las zonas más deprimidas de Brasil. Pero luego, yo lo que creo, Mirta, es que todo este mecanismo de corrupción lleva años, ¿no? E involucraba a varios presidentes, incluso anteriores a él, ¿no? Y a muchos políticos del sistema político. Lo que pasa es que creo que se actuaba en la suposición de que nunca iba a pasar nada, ¿no? Y cuando empieza a levantarse el caso, entonces empieza a salpicarle a todos, incluido a los hombres más poderosos de Brasil. Lamentablemente, ¿no? El día de ayer justamente lo comentábamos a propósito de lo que está pasando en Brasil, que se avanzó, digamos, de manera paralela, ¿no? Con los programas sociales y con el desarrollo y la economía, pero también la corrupción estaba presente, pero como mencionas, no se veía. Mira, yo recuerdo haber estado en Brasil hace años, siendo muy joven, en un impeachment contra el presidente Fernando Collor de Mello, ¿no? Entonces, que ahora es senador y está implicado también en el caso Lavallato. Entonces yo recuerdo a la gente en las calles, o sea, este tipo de corrupción, mega corrupción en Brasil tiene muchos años y se había montado en base a tener a las empresas, al Banco Nacional de Desarrollo de Brasil, que es un banco muy grande, estatal, funcionando de una manera corrupta, de una manera amañada para lograr grandes contratos, y se suponía que esto nunca se iba a caer hasta que se empieza a caer de manera inesperada por algo que descubren en Curitiba, en una ciudad brasileña. Ahora, enfrentar algo como la mega corrupción, llamada así por usted mismo, lamentablemente va a generar inestabilidad. Por supuesto. Hacerle frente, ¿no? Claro, y yo creo que las democracias en América Latina tienen que saber discurrir por caminos más limpios, ¿no? El poder político no tiene por qué suponer que tiene que tener una alianza con el poder económico para que ambos se queden contentos, cada uno funcionando por su lado y metiendo, digamos, cosas sucias debajo de la mesa o de la alfombra. Entonces, lamentablemente, como tú sabes, el caso Lavallato involucra no solo a Brasil y Perú, sino a varios países. Así es, y con gobiernos de distinto signo político, ¿no? Yo no creo que sea cierto eso de que son los gobiernos de izquierda, no, el gobierno de Panamá, el gobierno de México, un montón de gobiernos, casi todos, el único que se salva creo que es el de Uruguay. No se puede hablar de tendencias, ¿no? Solo de corrupción. Claro, porque, digamos, lo que se hacía era montar este gran mecanismo para que las grandes empresas brasileñas constructoras hagan varias obras de infraestructura en América Latina, financiadas por el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil, y a través de una serie de mecanismos y componentes que se hacían con distintos gobiernos, en Colombia, en Perú, en Brasil, en Venezuela. En Venezuela, por ejemplo, eso creo ya hablaremos en un momento de eso, pero ahí, por ejemplo, los cables del caso de Lavallato deben ser muy grandes y probablemente todavía inexplorados, pero entonces... Y muy bien blindados. Claro, y entonces... por desgracia, nuestras democracias en la región están muy sacudidas por este caso, pero ya traen de atrás una tradición lamentablemente puesta en esa lógica para que supuestamente funcione, todo el mundo esté contento y no haya limpieza, digamos, ni en los negocios ni en la política, ¿no? Bueno, y por ello que no podemos ser ajenos a lo que está ocurriendo en otros países, ¿no? Brasil en este caso, Venezuela en unos minutos. Así es. En Venezuela, por ejemplo, lo que está pasando ahora es que no hay, digamos, las perspectivas de un proceso electoral limpio, ¿no? Se han adelantado las elecciones, ¿no? Tenían que ser este año, no hay ninguna ley que diga que tenía que ser en tal fecha, pero obviamente el chavismo ha adelantado las elecciones en la conciencia de que la oposición está quebrada y en serios problemas para formar una candidatura unitaria. Más aún, ayer ha salido un fallo del Tribunal Supremo de Justicia que le impide presentarse de manera unitaria con el membrete de la oposición. Entonces,
esto pues hace que el proceso electoral que se viene sea un proceso obviamente inclinado para que el chavismo gane, no es un proceso limpio, ¿no? Y qué peligroso es afectar un proceso electoral, y eso tenemos que entenderlo porque es finalmente la base, ¿no?, de una democracia o de algún país que pretende funcionar bajo una democracia. Claro, ahora, mira, yo creo que la democracia es insuficiente en todo el mundo. Cuando yo doy clase y me preguntan sobre eso, yo digo, miren chicos, o sea, la democracia es como, digamos, todos esos valores que uno aspira a que sean perfectos, ¿no? Que pueden ir desde la libertad de expresión, no sé, la nobleza, la amistad, etcétera. Siempre son una aspiración a la cual uno llega y pretendes llegar en el día a día. Claro, ¿no? Exactamente, y que tienes que ir acordando día a día y que nunca es total. Ajá. Nunca llega el día en que tú digas yo somos totalmente libres, no, siempre es algo que se va Sí. conquistando. Y la democracia es así, la democracia siempre está por perfeccionar, pero cuando Claro. surgen estos mecanismos que van enturbiando el proceso democrático, mezclando el poder económico con el poder político, entonces ocurre lo que estamos viendo. No hay limpieza, se presume que los políticos siempre tienen algo escondido, la gente llega a conclusiones tan tristes como roba, pero hace obra, o qué importa, porque todos hacen lo mismo, pero este va a hacer un poco más, a pesar de que también tenga su sombra de corrupción. O algo muy triste, ¿no?, que el ciudadano se dé por vencido y que simplemente no acuda a las urnas, porque si esto llega a pasar, el nivel de ausentismo va a ser bastante alto. Ese es Venezuela. otro problema, por ejemplo, en Venezuela, Ajá. el voto es voluntario. Claro. ¿Ya? Y una cosa que también está ocurriendo en este momento es que hay una queja, hoy día salió en el Diario Nacional, hay un colectivo de personas, jóvenes incluso, ¿no?, que me parece que se llama Súmate al Voto o algo así, que promueven que la gente se registre para votar. Entonces, pero las cosas se están haciendo tan rápido que probablemente muchas de las personas que estén en el extranjero no puedan votar. Y la mayoría de personas que están en el extranjero votan contra el chavismo, ¿no? Entonces, no hay acá visos de que esto sea, pues, un partido con las reglas claras. No estamos, digamos, en un mundial, por decirlo de algún modo, con un árbitro, el Consejo Supremo Nacional Electoral de Venezuela, que además está acusado de estar vinculado al chavismo, que pueda poner unas reglas que todos respeten y acepten. Entonces creo que la oposición lo que tiene que exigir ahorita es, si es que quiere participar, porque tampoco está claro eso, que haya presión política, incluso internacional, para que las reglas de la elección sean claras. ¿Bajo qué condiciones? ¿No? Porque participar en estas condiciones, en el escenario como se está dando, ¿sería legitimar un poco un proceso fraudulento o pseudo fraudulento? Bueno, lo que pasa es que la otra opción también es muy riesgosa. No participar, claro, y dejarle toda la cancha libre al chavismo. Y que siga todo como está. Claro, entonces, históricamente se han visto situaciones muy complicadas y que se han resuelto por medio de elección. El caso más conocido es el de Chile. Pinochet llama a un plebiscito para quedarse más años, la oposición duda si ir o no ir, o si ir de manera dura o de manera más consensual, y finalmente gana el plebiscito y Pinochet se tiene que ir, ¿no? Entonces, ahora se presenta en otras condiciones, en otros momentos, no es un plebiscito, sino una elección presidencial, la posibilidad de que la oposición, a pesar de que no va a poder ir bajo la sombrilla de la Mesa de la Unidad Democrática, sí puede presentar en candidatura. De hecho, Henry Falcón, del Partido Avanzada Progresista, que estaba en la Mesa de la Unidad Democrática, ya presentó su candidatura. Parece que él estaba tratando de nuclear a toda la oposición detrás de él, ¿no? Bueno, y que tampoco se postula como un candidato enteramente adversario al régimen chavista. Exactamente, ¿no? Y eso es interesante, ¿no? Porque Henry Falcón, ¿qué está diciendo? Está diciendo, voy a llamar a la unidad nacional, no la unidad contra el chavismo. Entonces, pareciera que lo que está ocurriendo es que el chavismo va a lanzar a Maduro, va a permitir que vayan algunos candidatos que sean, digamos, no tan adversarios. Agua tibia. Para que en el eventual caso de que pierdan, no venga un gobierno duro, que habrá procesos judiciales, etcétera, ¿no? Eso es a veces la triste realpolitik, Mirta. O sea, es decir, lo que algunas personas dicen que es lo que se puede hacer en una situación tan complicada. Ahora, la oposición tiene que evaluar si eso es una carta aceptable para ellos. Acción Democrática, que es otro gran partido venezolano, venido a menos en los últimos años, hermano en Lapra, también podría presentar un candidato, que sería Henry Ramos Salub, y probablemente también está pensando, bueno, habría que negociar en algún momento. Es una situación muy enredada que no se va a resolver fácilmente. ¿Cómo defender una democracia, bueno, ir construyéndola con esta crisis de partidos o con este debilitamiento de partidos que no solo propio de nuestro país, sino que lo vemos en Venezuela, por ejemplo? Mira, lo que está ocurriendo en los últimos años, y eso recuerdo haberlo conversado con un politólogo uruguayo, que sostenía
que lo que hay ahora en América Latina, por lo menos, pero en varios países del mundo, ¿no? Son vehículos electorales, claro, no partidos doctrinarios, estructurados. Entonces, en varios países de América Latina se están formando estos vehículos electorales que suman gente en base a una figura carismática o menos carismática y que no tienen una doctrina clara, no tienen una estructura clara y que sirven para ganar elecciones. En algunos países como Chile o como Brasil mismo o como México todavía sobreviven las estructuras partidarias, pero aún así están empezando a aparecer movimientos o personajes que terminan de quebrar el sistema de partidos y producen estos resultados donde a veces gana un candidato que no tiene una estructura partidaria estable. Claro, nos quedamos con los rostros, con los personajes, ¿no? Y nos preguntamos, por supuesto, cuál es el antídoto para la enfermedad. Porque aquí, repetimos, no hablamos de una realidad lejana, no estamos hablando de Venezuela que está por allá, de Brasil que está más allá, no, finalmente las realidades son muy similares. Bueno, acá en nuestro país mismo pasa eso, ¿no? A pesar de que el Jurado Nacional de Elecciones en cuyo canal estábamos o la OMP ponen parámetros, no siempre se cumplen, ¿no? ¿Y por qué? Porque creo que eso también responde a una sensibilidad contemporánea, a mi juicio, que ha complicado un poco el imaginario y la práctica social, y es ser demasiado individualista, ¿no? El sentido comunitario se ha venido a menos en los últimos años, ¿no? Y entonces todo está en base a imágenes, figuras, un supuesto candidato salvador, ¿no? Y la gente que sigue atrás, sin tener en cuenta que la política tiene que hacerse, o es preferible hacerla, en base a estructuras más estables, en base a consensos institucionales, en base al respeto a la separación de poderes. Entonces, los salvadores de la patria están volviendo, pero en una forma distinta de los años 70, no en la forma de dictadores militares, sino en la forma de candidatos supuestamente providenciales, pero que no respetan la institucionalidad. Y ojo, que son muchos de ellos se postulan, muchos de ellos como abanderados en la lucha contra la corrupción, que es uno de los mayores males de estos tiempos, ¿no? Bueno, y creo que lo dijo el Papa, ¿no? Sí. ¿Qué pasa en el Perú? Que los presidentes luego van a la cárcel y habló el caso de Brecht, ¿no? Que ha contaminado todo el continente. Uno se pregunta y dice, a ver, mi amigo Luis Johamovich, que es escritor, periodista, siempre me decía, los políticos son pararrayos de los males que muchos tienen. O sea, no es que la corrupción solo exista en la política, ¿no? La propia sociedad tiene prácticas corruptas en el día a día. Hay una cultura de la corrupción. Claro, y eso es lo que hay que combatir. Lo que pasa es que los políticos deciden por nosotros, tienen más poder. Entonces, si es que crean una forma de gobernar, una forma de manejarse desde el poder, que en vez de neutralizar las prácticas ilegales, corruptas, las instala, ¿no? Abierto, veladamente, entonces se produce una rueda, un círculo vicioso, en el cual la gente, el elector va a terminar votando por este tipo de candidatos sin mayor culpa, ¿no? Entonces yo creo que se necesita no solo una reforma política, institucional, sino moral, ¿no? Para que se entienda que las cosas no se pueden hacer de esa manera y son incluso más ineficientes si se hacen de ese modo, ¿no? ¿Sería esa una de las lecciones más importantes que puede dejarnos aquello que vemos que está pasando en Brasil, en Venezuela, en nuestro propio país? Sí, por supuesto, ¿no? Yo creo que se vienen las elecciones este año. Así es. Las elecciones regionales y municipales. ¿A quién vamos a escoger? ¿A quién le vamos a dar nuestro voto? Eso hay que pensarlo con mucha calma, ¿no? Hay que evitar que nos pase esa sensación tan desagradable que se tiene en nuestro país y en otros países. Voy a votar por el mal menor, ¿no? No me contenta, pero tengo que votar. Con el agregado que en nuestro país el voto es obligatorio, no es voluntario como en otros países. Entonces, yo creo que viendo lo que pasa en los espejos de Venezuela, de Brasil, y ojo, este año hay varias elecciones importantes en América Latina, en Colombia, en México, ¿no? Entonces, hay que sacar la lección de que la democracia no es solo votar. Fernando Savater, que es un filósofo español, dice que el ciudadano es un político en ejercicio. Tu responsabilidad no termina cuando votas, termina cuando vigiles a la persona por la que has votado o a la que accedió al poder. Entonces no es simplemente que vas y cumples con tu deber y ya, ¿no? Tienes que estar todo el tiempo involucrado con quien te gobierna. Bueno, muchísimas gracias, Ramiro, por habernos acompañado. Hemos conversado con Ramiro Escobar, internacionalista. Y aquí...